Hay un fenómeno fascinante que ocurre cuando empezamos a despertar de verdad. No me refiero a despertarme después de una buena noche de sueño, aunque eso también es necesario. Me refiero al momento en que vemos más allá de las apariencias, cuando comprendemos la gran ironía de la existencia y nos damos cuenta de que no somos extraños en este universo, sino parte esencial de él. Cuando comienza esta transformación sucede algo curioso, nuestro círculo de amigos se estrecha. No porque nos volvamos personas difíciles o antisociales, sino porque empezamos a vibrar en una frecuencia completamente diferente. Es como sintonizar una estación de radio que la mayoría de la gente no puede captar. Donde otros solo oyen ruido, tú oyes música, donde quedan encantados con las notas, se nota el silencio entre ellos. Es fundamental dejar claro, esto no tiene nada que ver con superioridad. Cualquiera que despierte espiritualmente no es mejor que nadie. Quien piensa así, simplemente ha cambiado un juego del ego por otro. Reemplazó la tarjeta de presentación por una tercera, pero continúa compitiendo con las mismas reglas vacías. La verdadera razón por la que las personas despiertas terminan con menos amigos es mucho más profunda. La mayoría de las relaciones humanas se basan en la hipnosis colectiva. Acordamos creer juntos en ciertas cosas. Aceptamos que el lunes es una pesadilla y el viernes es maravilloso. Ese éxito significa subir una escalera específica, que la seguridad está en el saldo bancario y que la felicidad proviene de conseguir lo que queremos. Pero cuando despertamos, comenzamos a ver más allá de estas ilusiones. Nos damos cuenta de que el lunes no es ni bueno ni malo, simplemente existe. Que la escalera que todos suben no lleva a ninguna parte, porque ya estamos aquí. Ese dinero en el banco es útil, pero no nos protege de la incertidumbre fundamental de la vida. Cuando intentamos compartir estas ideas con viejos amigos, sucede algo interesante. Nos miran como si nos hubiéramos vuelto locos. Y desde su punto de vista, tal vez sí. Dejamos de jugar al juego en el que todavía están profundamente involucrados. Es como estar en una mesa de póker y anunciar que las cartas son solo pedazos de papel con símbolos impresos en ellas. Técnicamente tienes razón, pero arruinaste la diversión para todos. Las conversaciones que alguna vez sustentaron nuestras amistades comienzan a sentirse vacías. Un amigo se queja del jefe y tú entiendes que el problema no es el jefe, sino su resistencia a la realidad. Un colega está ansioso porque su hijo ingrese a la universidad adecuada, y usted ve que la ansiedad se refiere a su propia vida no vivida, no al futuro del joven. Un vecino se jacta de su coche nuevo y se reconoce un intento desesperado por sentirse importante en un universo aparentemente indiferente. Podría señalarles todo esto o intentar despertarlos, pero pronto aprendimos una lección valiosa: nadie quiere que lo despierten. El propio Buda dijo que solo podía mostrar el camino, no seguirlo a nadie. Las personas están profundamente apegadas a sus sueños, incluso cuando son pesadillas. Especialmente cuando son pesadillas, porque al menos la pesadilla me resulta familiar. Te encuentras en una posición peculiar, vives en el mismo mundo que todos los demás, pero lo experimentas de manera diferente. Es como darte cuenta de que la película que estás viendo es solo luz proyectada en una pantalla. Aún puedes disfrutarlo, tal vez incluso más, pero no puedes perderte en él como solías hacerlo. Mientras sus amigos permanecen completamente absortos, llorando ante las tristes escenas, emocionados con las victorias, convencidos de que lo que sucede en la pantalla es real e importante. Quienes despiertan empiezan a valorar la autenticidad por encima de la comodidad. Y es entonces cuando las amistades empiezan a caer como las hojas de otoño. La mayoría de las interacciones sociales se basan en una base de simulación mutua. Pretendemos tener más confianza de la que tenemos. Fingimos interés por las cosas que nos aburren. Pretendemos estar de acuerdo cuando no estamos de acuerdo, comprender cuando estamos confundidos, estar bien cuando nos estamos desmoronando. Pero cuando despertamos perdemos el gusto por este escenario. Ya no tenemos energía para mantener la fachada. Cuando alguien pregunta ¿cómo estás?, puedes responder con sinceridad, no dramáticamente ni buscando atención, sino simplemente con honestidad. Hace que la gente se sienta incómoda porque ¿cómo estás? No es una pregunta real, es un saludo. La respuesta correcta es ¿está bien, y tú? Cualquier cosa más allá de eso rompe el protocolo social. También dejas de reírte de los chistes que no te parecen graciosos. Deja de estar de acuerdo con opiniones que no compartes.
Deja de participar en chismes sobre personas que no están ahí para defenderse. No porque quiera ser difícil, sino porque estas cosas empiezan a parecer cartón masticado después de probar comida real. Tus amigos lo notan. Se dan cuenta de que te has convertido en un socio poco fiable en los juegos sociales habituales. Otro cambio interesante, te sientes cómodo con el silencio. A la mayoría de la gente le aterrorizan los silencios en las conversaciones. Llenan cada pausa con comentarios sobre el tiempo, opiniones recicladas sobre las noticias, cualquier cosa para evitar el vacío. Pero en el silencio es donde ocurre la verdadera conexión. Es donde dos conciencias pueden encontrarse sin la interferencia de las palabras. Quien despierta descubre que puede permanecer en silencio junto a alguien y sentirse más cerca que durante horas de conversación ociosa. Para la mayoría, sin embargo, esto es insoportablemente embarazoso. Necesitan el ruido o la distracción, el constante ping-pong verbal para evitar enfrentarse al profundo misterio de simplemente existir juntos. Y luego está la cuestión del propósito y el significado. Tus viejos amigos todavía están persiguiendo metas, escalando montañas, tratando de demostrar algo. Están en la rutina de los logros, siempre a un éxito de la felicidad, a un logro de sentirse completos. Pero te das cuenta de que la felicidad no está al final de ningún camino. Está en el camino mismo, cuando dejamos de tratarlo como un medio para llegar a alguna parte. Esto crea una extrañeza. Un amigo está estresado por un ascenso en el trabajo, y ves que lo consiga o no, sigue siendo el mismo, aquí, enfrentándose a las mismas preguntas fundamentales sobre la existencia. La promoción no te salvará. Nada te salvará, porque no hay nada que necesite ser salvado. Así es la vida. Este momento, este aliento, este hecho extraordinario de simplemente estar vivo. Pero no puedes decir eso. Es una ilusión útil. Entienden que la ansiedad de tratar de dar forma al futuro es como tratar de retener agua en las manos, cuanto más aprietas, más se desliza entre tus dedos. Y sin embargo, tus amigos siguen tratando la vida como un proyecto que hay que gestionar, un rompecabezas cuyas piezas hay que encajar. Se les ve planificando las vacaciones con meses de antelación, como si el placer estuviera en el itinerario y no en la brisa que tocará sus rostros en ese momento. Discuten sobre el mercado inmobiliario como si la seguridad fuera un hogar y no la capacidad de habitar el presente, incluso cuando el suelo tiembla. Y tú, que ya te has dado cuenta de que lo único que realmente tienes es este mismo momento, ya no puedes fingir que estas preocupaciones son urgentes. No es que no te importa profundamente. Pero su cuidado es de otra índole, es la compasión de quien ve a alguien ahogarse en un vaso de agua mientras todo el océano lo espera. Esto crea un silencio incómodo. Tus amigos preguntan, entonces, ¿qué piensas?, esperando que les sigas el juego, que elijas un bando, que compartas la misma angustia. Pero tu respuesta, cuando la das, es siempre la misma, ¿qué sientes ahora? Quieren consejos, estrategias, validación para sus batallas imaginarias. Ofreces presencia. Quieren que digas, sí, esto es terrible, resolvámoslo juntos, como si la vida fuera un problema por resolver. Dices, estoy aquí, como si la vida fuera un misterio por vivir. Y esta diferencia resulta insoportable para quienes todavía creen que la felicidad es un destino y no el camino. También está la cuestión del sufrimiento. La persona despierta no niega el dolor, lo reconoce como parte de la danza. Pero ve que la mayor parte del sufrimiento humano no proviene de las cosas en sí mismas, sino de la historia que contamos sobre ellas. Tu amigo llora porque perdió su trabajo y ves que no llora por la falta de dinero, sino por la narrativa que construyó, soy un fracaso. Nunca me recuperaré. La gente me juzgará. Podrías decirle, esto es solo una fase, encontrarás algo mejor, y él se sentiría momentáneamente aliviado. Pero sabes que esa frase es una mentira piadosa, porque la verdad es que ya tiene todo lo que necesita, incluida la capacidad de empezar de nuevo, y que el verdadero problema no es el trabajo, sino la idea de que su identidad depende de ello. Entonces te quedas en silencio o dices algo como, veo tu dolor. Y también veo que eres más grande que él. Y este tipo de respuesta, para quienes esperan un plan de acción, suena a indiferencia. La soledad del despierto no es la soledad de quien ha sido abandonado, sino la de quien eligió no participar en un juego cuyas reglas ya no tienen sentido. Ya no eres un jugador, es el espectador que de repente se da cuenta de que todo el estadio está hecho de espejos. Y sin embargo no te aíslas.
Sigues amando, trabajando, riendo, llorando. La diferencia es que ahora haces todo esto sin necesidad de que las cosas tengan un significado más allá del que ya tienen. Tu amigo quiere que compartas su enojo con el jefe y tú sientes el enojo pero no lo alimentas. Quiere que odies al político que él odia y ves humanidad en ambos lados. Quiere que sufras con él por una vieja herida, y sufres, pero no cargas con el peso de esa historia como si fuera tuya. Esto se interpreta como frialdad, como desapego. Pero lo que no entienden es que están más cerca que nunca, solo que de una manera que no se puede medir en abrazos o palabras de consuelo. Y luego viene la inevitable pregunta: ¿por qué cambiaste? ¿Cómo explicas que no has cambiado, simplemente has dejado de fingir? Que no se trata de convertirte en alguien diferente, sino de darte cuenta de que nunca fuiste quien creías ser. Quieren una respuesta que encaje en sus categorías: ¿has encontrado a Dios? ¿Estás pasando por una crisis existencial? ¿Te has vuelto hippie? Pero la verdad es que no encontraste nada. Perdiste. Perdió la ilusión de ser el personaje de una historia y descubrió que siempre había sido autor, narrador y lector, todo al mismo tiempo. Y esa pérdida es al mismo tiempo lo más liberador y más solitario que cualquiera pueda experimentar. Porque al fin y al cabo, despertar no se trata de tener respuestas. Se trata de dejar de necesitarlos. No se trata de encontrar la paz. Se trata de darnos cuenta de que nunca hubo guerra. Y mientras tus amigos siguen luchando para ganar batallas que solo existen en sus mentes, tú ya estás bailando en el campo de batalla, no porque la guerra haya terminado, sino porque nunca comenzó. No es más que la fuente misma de tu sufrimiento. Y esta percepción muchas veces se confunde con indiferencia cuando, en realidad, es la forma más profunda de compasión. Empiezas a ver a través de las historias de las víctimas. Todo el mundo los tiene. La historia de cómo fueron agraviados, de cómo la vida les repartió malas cartas, de cómo todo sería diferente si hubiera sucedido esto o aquello. Estas narrativas dan a las personas una identidad y una exención absoluta de responsabilidad. Pero cuando despiertas, ves que aferrarte a ellos es como beber veneno esperando que alguien más muera. Eso no significa que no sucedieran cosas malas. No significa que la gente no haya resultado herida o que la injusticia no sea real. Simplemente significa que continuar identificándose con la herida, construyendo tu sentido de identidad en torno a lo que te hicieron, es un sufrimiento opcional añadido al dolor inevitable. Pero intenta señalarle esto a alguien en medio de tu narrativa de víctima y observa cómo tu amistad se disuelve en el aire. El despertar también trae la paz con la muerte. No de forma morbosa, sino reconociendo que es lo que da a la vida su intensidad, su urgencia, su belleza. Cuando aceptas que este momento es todo lo que hay, cuando realmente comprendes que vas a morir, y que todos los que amas también morirán, algo cambia. Dejas de posponer la vida, de esperar que las condiciones sean perfectas, de tratar este momento como un trampolín hacia un futuro mejor. Sin embargo, la mayoría de la gente vive en una profunda negación de la muerte. Organizan toda su vida para evitar cualquier recordatorio de la mortalidad, y necesitan amigos que participen en esta negación, que ayuden a respaldar la ficción de que tenemos todo el tiempo del mundo, de que la muerte es algo que les sucede a otros, lejos. Todavía no. Cuando dejas de participar en esta negación, cuando vives con la muerte como una compañera íntima que hace que cada momento sea precioso, la gente lo encuentra perturbador. Les recuerdas lo que intentan olvidar. Su presencia es una interrupción no deseada de su elaborado sistema de evasión. El despertar no vuelve a alguien frío, indiferente o aislado por elección propia. De hecho, una persona puede amar más profundamente que nunca, pero es un amor de otra naturaleza. No es una carencia disfrazada de afecto, ni una transacción disfrazada de cuidado. No se trata de dos personas que se utilizan mutuamente para evitar enfrentarse entre sí. Es un amor que ve lo divino en todos, que reconoce la misma conciencia mirando a través de todos los ojos, que no exige nada a cambio. Y ese tipo de amor suele ser demasiado para la gente. Se sienten más cómodos con el amor condicional al que están acostumbrados. Te amo si me haces sentir bien, si estás de acuerdo conmigo, si reflejas la imagen que quiero ver. Entonces, ¿qué hace la persona despierta? No impongas tus percepciones a nadie. No predica, no intenta convertir. Simplemente vives de lo que entiendes y confías en que tu presencia atraerá a cualquiera que esté listo para un encuentro genuino. Acepta que quizás tengas menos amigos, pero que las amistades que mantengas serán más profundas, más auténticas, más reales.
Entiende que el despertar no es el final del viaje, sino el comienzo. Permanece humilde reconociendo que siempre hay niveles más profundos de comprensión, que el ego es astuto y puede apropiarse incluso del despertar espiritual para sus propios fines. Sé consciente de tu propia tendencia a volver a dormir, a tomarte demasiado en serio tus percepciones, a crear una identidad espiritual que no es más que otra prisión. Y quizás lo más importante, darse cuenta de que tener menos amigos no es un problema que deba resolverse. Es justo lo que sucede cuando dejas de jugar juegos en los que ya no crees. El objetivo nunca fue coleccionar amigos como si fueran trofeos. El objetivo es despertar, estar presente, vivir auténticamente, amar sin condiciones. Y si eso significa pasar más tiempo solo, que así sea. Porque en el fondo nunca estás realmente solo. ¿Cómo podría ser? Eres el universo experimentándose a sí mismo. Es la conciencia eterna jugando a ser una persona temporal. Es el infinito vistiendo la máscara de lo finito. Y cuando sabes eso, realmente lo sabes, la pregunta sobre cuántos amigos tienes se vuelve irrelevante, no es así.